La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Soy Pablo Veloso y bueno, vamos a ir dándole un final a esta saga del libre albedrío, porque hemos estado hablando bastante acerca de qué es el libre albedrío, si realmente tenemos libre albedrío. Bueno, eso demuestra que uno no controla ni su propia lengua. Y hemos llegado a la conclusión, quizá lo hayan hecho conmigo, de que no existe tal cosa como el control, el autocontrol, ese famoso auto, ¿no? Que significa que uno lo hace por sí mismo, el autocontrol, la autocrítica, la autoevaluación, el automejoramiento, el autoperfeccionamiento, todos los auto, es decir, algo que funciona por uno mismo, que no depende de un agente externo. Vemos que es una utopía, es un postulado que denota una expresión de deseo, pero que no soporta el mínimo examen crítico. Entonces, hay algunos puntos dentro de este tema del libre albedrío que es importante definir bien, porque si no, uno acaba pensando cosas como que, bueno, si entonces yo no decido nada, y para esta disquisición yo remito a los episodios anteriores de esta saga donde detalladamente fuimos tratando todo esto. Normalmente se piensa, bueno, si yo no tomo ninguna decisión realmente y la vida es la que me mueve, no voy a hacer nada entonces, porque la vida me está empujando. Ya dijimos que eso es una falacia, ya que está queriendo denotar que uno aún tiene la opción de decidir no hacer nada. No, uno no tiene la opción de decidir no hacer nada. En realidad, toda acción es una acción no voluntaria. Ninguna acción en toda la existencia ocurre por uno mismo, motivada por uno mismo, generada por uno mismo, sino que ocurre per se. Como ese dicho, totus accidit per ipsum, todo sucede por sí mismo. Entonces, en realidad, hay una sola, si podríamos llamarlo así, entidad, ¿no? Que siempre decimos que cuando se habla de una sola cosa de su estilo, que lo abarca todo, por ejemplo, un solo ser, ¿no? Una sola cosa que es el ser y que no hay ninguna otra segunda cosa, por eso los hindúes dicen a veces el uno sin segundo,
¿no? El uno que no tiene paralelo, y por eso a veces se formula para que no haya dudas de forma negativa, y se dice no dualidad, no dos, advaita, ¿no? No dos. A es la negación, dvaita es dualidad, no dos. Es una forma más fácil que afirmar el uno sin segundo, porque cuando uno dice uno siempre piensa en otro. Si yo digo yo soy, no sé, el ser vivo, se entiende que habrá uno que está muerto para compararlo conmigo y que yo me entere que estoy vivo, o cosas así. Siempre hay un otro. Bueno, en este caso es un solo ser, y no un ser en el sentido de un organismo tipo perro, gato o persona, sino un ser que trasciende todas las denominaciones y que no puede formularse. Si se formula, otra vez es una entidad. Y si es una entidad, tiene que imaginar uno que es independiente, cuando en realidad nunca hay una entidad independiente, porque todo lo que existe forma parte de un solo entramado. Entonces, no es de sospechar que cuando en la física cuántica se habla de esa simultaneidad, ¿no? Donde una misma partícula se encuentra en varios lugares al mismo tiempo, no es una cosa extraña, ya que uno desconoce la infinidad de interacciones que hay entre la cuantiosa cantidad de variables que conforman nuestra realidad, ¿no? De la misma manera que yo podría decir que afecté o estoy afectando a un montón de personas, por ejemplo, en este momento, más allá de este podcast, gente que no está escuchando este podcast, la estoy afectando. ¿Cómo? Si no la estoy tocando. Bueno, hay infinidad de variables involucradas que me tocan, como, no sé, que yo abra o cierre una ventana, que yo haga un ruido aquí en donde estoy, y un vecino me escuche, y a su vez al escucharme le detone un pensamiento y llame por teléfono a una persona que está en la otra parte del mundo, y esa persona se sorprenda y deja caer un plato al suelo, y ese plato que se hace añicos va a parar a la basura y lastima la mano de alguien que luego revuelve esa basura. Y así, esa concatenación, esa relación de elementos que escapa a nuestro control por completo, nos muestra que estamos todos conectados, como ya hemos hablado en capítulos anteriores de esta saga. Entonces el libre albedrío no inhibe, por ejemplo, el hecho de tener, digamos, reglas, ¿no? Las sociedades se organizan en forma de reglas. Y fíjese que no digo las personas generan reglas y nada más, sino que son las sociedades, son los grupos humanos. Usted piense que cuando un río está fluyendo, de repente 3 rocas, 3 piedritas que estaban por ahí y una planta generan un remolino. Bueno, ese remolino está generado por esos 3 obstáculos en el camino del agua. Si no hubieran estado, ese agua fluiría sin ninguna perturbación, ¿no? No formaría ninguna figura, uno no vería un remolino. Sin embargo, vemos ahí un remolino. ¿Por qué? Porque esas 3, 4 obstáculos lo crearon. Es decir, ha nacido un remolino gracias a esos 3 obstáculos. De la misma manera, 5 o 6 reglas que se le imponen a una persona o se le prescriben, generan un tipo de remolino. Y nosotros, usted y yo, somos remolinos. ¿Qué es un remolino? Es una cantidad de agua, en este caso en el agua, ¿no? Una cantidad de agua que está arremolinándose. ¿Pero es siempre la misma que da vueltas en círculos? No. Como decía Heráclito, el antiguo filósofo griego presocrático, decía que uno no se baña 2 veces en la misma agua, en el mismo río, sino que todo fluye, ¿no es cierto? Creo que la frase en griego era pantarrei, todo fluye, todo circula, todo cambia. Entonces, si el agua del río está cambiando, quiere decir que no es siempre la misma. La figura la ve usted siempre igual, usted ve ahí más o menos un remolino, siempre. A cada rato que lo mira, lo ve. Hay más caudal de agua, lo ve más grande. Hay menos caudal de agua porque el deshielo ya pasó, lo ve más pequeño. Y si no hay casi caudal de agua, el remolino parece no existir. Pero de repente vuelve a subir el caudal del río y ahí está el remolino.
usted y yo somos un remolino que se forma por acontecimientos. Entonces, usted pone una madre, un padre, una circunstancia sociocultural, de repente, no sé, una época donde está la Segunda Guerra Mundial, hace nacer un niño en esta familia, lo somete, porque suponga que usted es como un director de cine, ¿no? Y somete a ese niño a que tenga, no sé, un accidente con la rodilla a tal edad, que vaya al colegio tal. ¿Y qué obtiene? Bueno, obtiene un remolino determinado, obtiene diríamos, una persona, con su historia, con sus acontecimientos, con sus sueños. ¿Producto de qué? Producto de, así como los 3 o 4 obstáculos formaron ese remolino, ese tamaño de remolino, esa forma de remolino, ese ruido que produce ese remolino y no otro. Bueno, de la misma manera, los elementos que componen su vida son los que forman el remolino que usted llama yo. Ese remolino no es fijo, está continuamente renovándose. Siempre están entrando nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos elementos que afectan a su remolino, pero como las circunstancias más o menos tienen cierta continuidad, es decir, esos 3 o 4 obstáculos suelen permanecer. Usted pone 4 rocas en el curso de un río, en el caudal, en el cauce, y viene después de un año y bueno, si son pesadas suelen estar ahí y el remolino más o menos se mantiene. Pero como se formó musgo alrededor de esas rocas y ahora, no sé, cayó un poco de tierra un poco más arriba en el río, con lo cual el agua hace como una especie de zigzag. Bueno, quizá ese remolino no sea exactamente igual al que vio el año pasado, pero sin embargo es reconocible todavía que ahí hay un remolino. De la misma manera es usted o yo. Somos un remolino que se mantiene durante tanto tiempo como las variables que nos componen se mantengan. Por eso usted va cambiando variables, que es un poco la idea de la psicología conductista, que usted cambia. ¿Se acuerda de ese experimento que se hizo con un niño pequeño que tenía un nombre que ahora no recuerdo en inglés? Y fue creo que Skinner, porque eran Watson y Skinner los dos padres del conductismo. Psicología que se llamaba así porque, o se llama todavía, porque se basa en que si yo modifico las variables que afectan a una persona, modifico su conducta también. Entonces, este psicólogo, que luego fue cuestionado y generó controversia su actitud, tomó a un niño pequeño y lo sometió a ciertos experimentos. Por ejemplo, el niño no tenía miedo, supóngase, a las serpientes. Entonces, o algo más tranquilo, creo que usó algo como, o fue una serpiente, no recuerdo bien. Supóngase un animal cualquiera, un conejo. El niño no tiene miedo al conejo, pero cada vez que el conejo, que le ponía el psicólogo cerca, se acercaba al niño, un bebé, el psicólogo hacía sonar una especie de chicharra, ¿no? Muy ruidosa, que asustaba al niño. Y siguiente vez que aparecía el conejo, la misma chicharra. Y siguiente vez, la misma chicharra. Hasta que el niño relacionó la molestia y el miedo que le producía un ruido tan estridente con el animal. De ahí en más, cada vez que veía al conejo, tomaba la misma actitud nerviosa y de miedo porque sabía que se le venía el ruido. Entonces, esa idea del premio y el castigo, fíjese cómo afecta a las personas. Si usted cada vez que se encuentra conmigo yo le doy una bofetada, siguiente vez que se encuentre conmigo va a estar nervioso, ¿no es cierto? O va a saber que me tiene que devolver la cachetada y va a generarse un conflicto y usted ya lo va como anticipando y eso le tensa. Entonces, de la misma manera nos pasa con todo. Entonces, no son 4 elementos, no es una chicharra que toca a alguien cuando nos pasa tal cosa. En realidad, todo en nuestra vida, lo interior, lo químico nuestro, lo exterior, los 37 trillones de células en nuestro cuerpo, el clima, la cultura, todo. Pero no solamente todo lo que nos está ocurriendo en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, todo lo que había desde antes. Que hayan existido los griegos o los egipcios, a usted y a mí nos genera una manera de ser que sería distinta si no hubieran existido.
los egipcios y los griegos, si hubieran existido otros en su lugar o ninguno. Entonces, no es lo mismo su remolino habiendo habido griegos u hombres de Neandertal que si no los hubiera habido. Por lo tanto, todo lo que existe en el universo conforma el fluir de su remolino y de mi remolino. De manera tal que cuando hablamos de, pero si el libre albedrío no existe, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que yo tenga metas? ¿Qué sentido tiene que haya, tipos de conducta y pautas que convengan o no, y que se le diga a una persona tenés que cambiar, o te doy una semana para que modifiques eso, porque si no, uno dice, pero si no tiene libre albedrío, ¿para qué le digo? Si va a hacer lo que quiera igualmente, no lo que quiera él, sino lo que la vida entera le empuje. Pero bueno, la vida entera incluye su arenga moral. La vida entera incluye el reto el retar, ¿no? Que ejercemos en alguien o sobre alguien o hacia alguien. Eso está incluido. Usted pone un patrón moral porque a su vez lo aprendió, es decir, no porque usted quiera, sino porque la vida empuja a que usted proclame que lo que hay que hacer es tal cosa. Y el que lo escucha, si usted tiene autoridad suficiente, va a reaccionar a eso, con lo cual va a cambiar. Por eso, ese mito de que si no tengo libre albedrío, ¿para qué tenemos reglas? ¿Para qué existen la constitución de cada país? ¿Para qué existe el decálogo mosaico? Justamente existe para generar remolinos. Entonces, si queremos cambiar los remolinos del mundo, ¿no? Tenemos que cambiar las pautas. Y las pautas no solo son reglas a imponer, son también lecturas a proponer, reflexiones a hacer, ¿no? Invitando a hacer esas reflexiones. Todo eso va cambiando la cultura. Podríamos decir, los remolinos, podríamos decir que esa totalidad, el ser, el todo, su forma de cambiarse es contarse cosas. Y en ese contarse a veces son las leyendas, los mitos, ¿no? Las historias, los libros sagrados, las informaciones. Acuérdese que informar significa dar forma, ¿no es cierto? Cuando yo me informo, me entra dentro mío una forma nueva, ¿no? Me transforma esa información. No es lo mismo que a mí me digan que alguien ganó un premio y que está contento a que me digan que un asesino mató y descuartizó a 5 personas. Me va a cambiar eso. Entonces la información modifica cómo entiendo la vida, qué hago y por lo tanto cómo influencio a todos los demás y los demás hacia mí. Entonces no hay que menospreciar el valor de la comunicación, el valor de la información. Y recuerde que paradójicamente, para que esta información cobre un cuerpo, hace falta ego. Porque ¿cómo voy a contar yo la historia de Aquiles y su lucha contra Héctor si no lo hago desde un ego que soy o que es parte mía y que lo creo hasta cierto punto? Porque si no lo hago desde ese ego, ¿qué sentido tiene hablar de una persona individual llamada Aquiles o Héctor? No tendría sentido. Si pensáramos el ego no existe, todo es una especie de gran masa donde todo se mezcla, no existiría tal cosa como Héctor o Aquiles, no tendrían sentido. Sin embargo, para que la información se mueva, se tiene que mover como en paquetes, se tiene que mover en unidades, y esas unidades coaguladas son los egos, ¿no? Esa idea de que existe un ente, una entidad, esta cosa, esta mesa, esta silla. Recuerde que cuando vimos el programa sobre Derrida, Jacques Derrida y la no dualidad, una mesa no existe como tal, ya que es un proceso. Es decir, es madera que cuando se le dio cierta forma la llamamos mesa, pero cuando se gasta y se empieza a destruir la vamos a llamar acerrín o madera o tablas, ¿no? De madera, y finalmente quizá se haga acerrín del todo y se le agregue cola y se la transforme, no sé,
en una cuchara de madera, qué sé yo, cualquier cosa, en un jarrón, y recibirá otro nombre. Por lo tanto, no existen las cosas en sí. Existe el remolino, existe un moverse de las cosas. Por eso el Buda decía, en su manera de expresarse, una de sus verdades era el anitya, la impermanencia. Con esto él quería decir que nada en realidad está quieto. Ese remolino no es un remolino de la misma agua, es un remolino en movimiento. Esa entidad que usted cree ser no es una entidad fija, es una entidad que está continuamente renovándose a sí misma, está en perpetuo cambio, por eso le afecta la información. Si usted fuera una obra terminada, realmente, nada de lo que le llegase tendría espacio para entrar. Sin embargo, usted está en movimiento, por lo tanto, si yo a ese remolino, un poquito más río arriba, agrego un tinte color azul o color rojo, ese remolino se va a volver rojo, hasta que ese color deje de generarse y va a salir de su sistema porque justamente está renovándose constantemente. Pero quizás yo lo siga soltando y esté así años y ese remolino se va a ver rojo. Entonces, cualquier cosa que usted agregue va a entrar en ese remolino. Entonces, cualquier cosa que usted le cuenten, se cuente, lea, aprenda, ¿no? Se encuentre con, usted está abierto, usted es una membrana permeable. Los moluscos tienen un exoesqueleto, una caparazón fuera, que no les permite entrar nada, como una coraza. Nosotros, los seres humanos, somos al revés. Tenemos un endoesqueleto, el esqueleto está dentro, o sea que entran las cosas de fuera fácilmente. Nuestra mente, nuestro cerebro, si usted quiere, es un exocerebro, es un cerebro que está fuera. Nadie tiene el cerebro solo dentro de la cabeza, es decir, hay un cerebro colectivo. Está abierto nuestro cerebro a través del sistema nervioso, a través de los oídos, los sentidos, ¿no? Las vías de comunicación está abierto a cambiar, a que entren tintes nuevos. Entonces, desde aquí yo puedo hacer esta arenga de leamos, estudiemos, aprendamos, hagámonos, como decía Heidegger, la pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? No, ¿cómo puedo yo alcanzar? No, aquello. ¿Qué es aquello? Aquello que me trasciende, aquello que me excede. Bueno, eso que sería, ese sí, la fuente del libre albedrío verdadero, ¿no? De la única acción posible, de la única acción automotivada, de un ser que carece totalmente de límites y que no puede nunca ser pensado, ni definido, ni entendido. Tanto como el remolino no va a entender nunca el río, o la ola no va a entender al océano, o la nube no va a entender al cielo. Así igual usted o yo no podemos entender a aquello que nos contiene. Entonces, hay varios elementos dentro de esto del libre albedrío que son engañosos. Entonces uno dice también esas cosas de... Bueno, entonces, si no hay libre albedrío y todo está como motivado, no sé, voy a matar a cualquiera o me pongo a robar, porque si total yo no lo elegí. Bueno, ya lo hemos hablado de ese tipo de cosas que en realidad por un lado se castiga o se premia comportamientos aparentemente individuales como si fueran automotivados, porque es la manera de enviar ese paquete de información. Usted no le puede enviar un paquete de regalo, por ejemplo, por correo a nadie. Tiene que haber tiene que haber ahí un receptor y usted tiene que ser el remitente. Si no, usted lo lleva a correos y le dice a la gente de correos: buenos días, señorita, quisiera enviar este paquete por correo. Y claro, la señorita obviamente le va a decir: dígame, ¿a qué destinatario lo queremos enviar, señor? A nadie. Perdón, no le escuché. ¿Cómo me dijo? A nadie, señorita. A nadie. Lo quiero enviar, nada más que enviar. Sí, señor. Le entiendo perfectamente, pero ¿usted ha bebido? No, señorita, no me falte el respeto. No, por favor.
No, no lo podemos enviar a nadie. ¿Y por qué no, si se puede saber? Bueno, porque no sabemos dónde se encuentra nadie, mi estimado caballero. Bueno, me parece que me está tomando el pelo usted. No, en absoluto, señor. Bueno, si quiere deje el paquete, nosotros lo enviamos, no se preocupe. González, envía este paquete a nadie, por favor, que acá el señor se lo quiere enviar al señor nadie. Hasta luego, señor. Bueno, dese cuenta el nivel de ridiculez cuando uno justamente quiere comunicarse sin una entidad. Uno necesita el ego, necesita para la comunicación. Esta es la razón por la que en las metáforas religiosas Dios crea a Adán, ¿no? O a quien sea que cree, pero lo crea. Y no es que un señor llamado Dios, no existe tal cosa como un señor llamado Dios creó a un señor llamado Adán y a una señora llamada Eva. No, no, no. Eso es todo una gran metáfora de, básicamente, la totalidad se divide en partes, así de simple. ¿Y por qué se divide en partes? Bueno, es un misterio, no lo podemos saber, pero desde aquí a lo que suena es que se divide en partes para interaccionar consigo mismo. ¿Y qué hace al interaccionar? Juega. Los hindúes lo resuelven fácil. Dicen, mira, lo que hace es jugar. Dicen, ¿sabes qué pasa? Dios juega consigo mismo un juego como los niños. Entonces necesita crear al policía, al ladrón, y así se desarrolla el juego. Si no, no tendría gracia. Esa es la idea, lila. Entonces, cuando alguien pregunta, bueno, pero si no hay libre albedrío, ¿cuál es el sentido de todo esto, ¿no? ¿Por qué no hay libre albedrío? ¿Por qué Dios o la totalidad o el ser se le ocurre formar esta dinámica? Bueno, la respuesta de los hindúes es para jugar. Si usted quiere jugar a algo, tiene que generar contrincantes y tiene que diferenciarlos. Entonces juega un equipo de fútbol que tiene camiseta roja con otro que tiene camiseta verde. O genera, no sé, como digo, el policía y el ladrón. Y en la vida cotidiana es lo mismo. Genera el malo, el bueno, el tonto, el sabio. Si no hubiera toda la variedad que usted puede llegar a enumerar, ¿no? de tipos de persona y todo eso, no tendría gracia. Imagínese un mundo donde hubiera dos tipos de personas, por ejemplo. El inteligente y el un poco menos inteligente. No tendría mucha gracia la cosa. Tiene que haber el malvado, tiene que haber el artista, tiene que haber el vago, tiene que haber el pasional, el loco, como si fueran las cartas del tarot. Tienen que haber arquetipos, ¿no? Que son justamente formas originales. Arge es la sustancia original y tipo es la forma. Entonces, ese arquetipo son las formas que Dios o la totalidad o la vida propone para que se dé este juego. Si usted me pregunta, bueno, pero ¿por qué esa sino otra? Bueno, no lo sé. Quiero decir, es la dinámica que vemos y la sentimos como nuestra mayor profundidad posible a la hora de entender el porqué de todo esto, es decir que es un juego. Pero bueno, es nuestro límite intelectual, vaya a saber. Entonces, no hay libre albedrío, pero pese a todo, se crean diferencias, pese a todo se da la comunicación, pese a todo sentimos que tenemos un libre albedrío. Eso es importante, porque si usted no siente que lo tiene, no lo cree. Usted imagínese jugar con sus amigos a las escondidas, a policías y ladrones, a lo que usted quiera, pero no se lo cree. Usted en el fondo dice, nah, acá mi amigo es mi amigo, qué policía y que yo ladrón. Somos nosotros dos jugando nada más, esto es solo un juego. No tendría gracia, ¿no es cierto? ¿A usted le gusta jugar a un juego donde, no sé, juega al ajedrez con un amigo y los dos juegan como que no les interesa? No, usted lo que quiere es que el otro quiera ganar y usted quiera ganar también y se trencen ahí y que se jueguen la vida y que se rechinen los dientes, porque si no el juego no tiene gracia. De la misma manera, cuando usted se enamora, quiere enamorarse pasionalmente y que le importe la otra persona y que usted piense que sin la otra persona se muere. ¿Quién quiere enamorarse de alguien
la cual, o sea, que la otra persona no le importe. Si usted se enamora de alguien y usted dice para sus adentros, en realidad yo me enamoré de Susanita, pero la verdad si se muere no me importa. Y si se va con otro tampoco. La verdad no me mueve ni un pelo a mí. eso no agrada. Usted lo que quiere es que Susanita lo vuelva loco y que le comprometa hasta la última célula del ser. Entonces, ese nivel de compromiso quizá es mucho, ¿no es cierto? No, nos encanta, pero a la vez nos consume, nos desgasta. Entonces, lo que propone la iluminación, ese modo, ese remolino nuevo, que es un paradigma, un remolino no dual, un remolino de no libre albedrío, es atenuar la intensidad con la que jugamos este juego. Pero si usted la atenúa del todo, ya dijimos, se produce una especie de tedio, un aburrimiento total. Esto no me gusta. Pero si usted está jugando al ajedrez y se le salen los ojos por matarlo al otro, tampoco está bueno. Porque usted lo más probable es que muera de un ataque cardíaco en el curso de la partida de ajedrez, sin llegar al final. No, la idea es encontrar un punto medio, un justo medio, en el cual usted juega al juego, disfruta del juego, tiene una cierta pasión, pero una pasión que no le daña, ¿no? Entonces, por momentos incrementa la intensidad, pero enseguida baja, ¿no? Busca un equilibrio. Entonces, eso es lo que propone este modo de descubrir que no existe el libre albedrío. Y es sinónimo de decir que no existe, cuando se dice no existe la entidad, el ego, en realidad es como desenmascarar algo que hasta ahora parecía muy concreto, ¿no? Descubrir que el famoso ego que creemos ser, ego viene de eu, yo, ¿no? Ese eu, ese yo, en realidad no controlaba nada. Ya dijimos, es como un epifenómeno del cerebro, es como una especie de rostro visible, una especie de interfaz del cajero automático. Usted ve la pantalla y la pantalla no hace nada. La pantalla no hace nada. Lo que hace es todo el programa y el mecanismo que tiene el cajero automático. La pantalla es una vía de expresión de lo que está pasando dentro. Cuando va a hacer una operación le informa, mirá, voy a hacer esta operación, ¿cuánto querés? Así. Pero en realidad la pantalla no lo hace el ordenador que tiene dentro, por ejemplo. Entonces, de la misma manera, nuestro ego nunca fue potente, siempre fue impotente. Es decir, nunca tuvo control de nada, ni en lo más mínimo, ni en los pensamientos, ni en los sentimientos, ni en las acciones, en nada. Entonces, el descubrirlo te permite vivir de otra manera. Pero claro, si uno lo descubre radicalmente, entra en una apatía total y probablemente muera. Como dicen en la India, que los Jivan Mukta, los liberados en vida, alcanzan esta comprensión y muchas veces se dejan morir simplemente. Nada les interesa y se mueren. No comen, no se alimentan, no se cuidan. En cambio, hay otros que lo comprenden y se les vuelve a activar, ¿no? Un pseudo convencimiento. Y viven, como dijimos al comienzo de esta saga, como una cuerda que usted la quema con un mechero y la mira en el suelo y se ve como una cuerda. Pero usted le pasa un dedo y la cuerda se deshace como polvo. O sea que parece estar ahí, pero no está. Parece sólida, pero no lo es. Entonces, saber que esa cuerda no es sólida y pese a todo seguir viviendo con ella, ¿no? Seguir mirándola y decir, esto es una cuerda, es el equilibrio respecto a este tema de la no dualidad y de este tema del libre albedrío. Igualmente, la fuerza del paradigma que uno viene manejando, que es el paradigma de que yo lo hago todo, es tan potente que lo más probable es que cuando termine este podcast, usted quede convencido durante un día o dos y al tercer día se enganche con sus cosas y después de una semana usted se encuentre convencidísimo de que usted tiene el control de su vida otra vez. Entonces, al soltar la ilusión del libre albedrío, no se pierde nada más que el sufrimiento, la neurosis que se padecía. Antes de desarrollar eso, vamos a escuchar un audio pequeñito que nos cuenta cómo colaborar con la espada de Damocles con nuestro programa. Ahí va.
Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Cuando se comprende este tema de la no dualidad, este tema de el libre albedrío, la ausencia del libre albedrío, o que toda la vida es un sueño, que son maneras diferentes de abordar el mismo tema, no se pierde nada. Uno dice, bueno, pero si yo hago esto, mi vida va a ser un desastre. No, su vida va a seguir exactamente igual, con algunos cambios en su remolino, alguna manera de fluir un poquito diferente, muy parecida a la de antes, ¿eh? Por eso es que cuando el Buda alcanzó el despertar, cuando Cristo tuvo ahí en el bautismo en el Jordán su revelación, cuando cada uno de los iluminados del mundo se iluminan, no son otro tipo. No es que uno los encuentra y le pregunta, por ejemplo, ¿qué tal, Roberto? No sabés. ¿Pero quién sos vos? Yo soy Gonzalo, Roberto, si somos amigos desde pequeño. No te conozco. ¿Vos hablás de Roberto, el que se iluminó? Sí, ¿de quién más? De vos, Roberto. No, ahora soy otra persona. Desde que me iluminé, ahora me llamo Ricardo. Ricardo, pero si sos Roberto. No, soy otra persona ahora. Antes me gustaba, por ejemplo, caminar por el bosque. Ahora me gusta caminar por la playa. ¿Pero cambiaste tanto? Otra persona, te estoy diciendo. Me iluminé. Cuando te iluminas sos otro. Esa es una falacia. En realidad la iluminación es un tinte dentro del fluir de ese remolino. O sea, es el mismo remolino, solo que ahora tiene algún elemento diferente. Normalmente carece de un elemento que antes tenía. Es decir, no se le suma nada, pierde algo. Cuando usted se ilumina, pierde la neurosis, pierde la tensión de estar queriendo controlar aquello que jamás pudo controlar. Entonces, el ego deja de ser el tirano usurpador que lo controla todo, pero no porque él mismo haya querido o haya deseado eso, o porque otra parte de usted, el yo superior, haya vencido al yo inferior. No. Es un movimiento de la totalidad, propiciado por la información. Hay que dejar eso claro, propiciado por la información. Usted tiene un tipo viviendo en el medio de la montaña, solo desde pequeño hasta que se muere, y digamos que va a costar bastante que se ilumine, porque ese tipo no recibe información, sí la recibe indirectamente porque todo está imbricado, y por eso mismo es que puede alcanzar el despertar. Porque en Japón, del otro lado del mundo, un japonés, hizo un kata de karate, por ejemplo. Bueno, y el tipo le afectó por la imbricación por la simultaneidad, por el entrelazamiento cuántico. Bien, pero digamos, de maneras más directas, como son la información, que usted lea un libro, que vaya a una conferencia, que vea una película, que hable con las demás personas, eso no lo va a tener. Entonces, es lo mismo con el remolino del río. Es más fácil que el remolino cambie si usted le agrega un tinte al agua a que cambie por otros factores, que puede. Por ejemplo, cambian las temperaturas, cambia los productos químicos que flotan en el aire, cambia los peces, el tipo de peces que residen en ese río, y todo ello hace que ese remolino, por un montón de factores, también cambie. Pero es mucho más fácil si usted suelta un tinte. Así de simple. Entonces, usted deja de tener algo que tenía, que es la neurosis. ¿Qué queda? Lo mismo, el mismo ego de siempre, la misma mente, los mismos recuerdos, solo que redefinidos. Ahora todo el sistema se entiende a sí mismo de otra manera. Entonces, en un sentido es una persona nueva, pero en otro sentido es la misma. Dejar entonces de creer en la realidad de Papá Noel, para dar un ejemplo, no implica dejar de recibir los presentes. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que el ego era una ilusión,
como decimos, no es que a partir de ahora no tengo más ego. No, porque no podría funcionar, no podría interaccionar. El ego, el aglutinador de recuerdos y demás cosas, sigue estando ahí. Sigue siendo un recurso social. Porque en la psicología profunda se hace una diferencia entre el yo y el ego, ¿no? Así como cuando se piensa en el ser, en la totalidad, se piensa que tiene una especie de centro, como si fuera un mandala, el sí mismo, así se le llama, el sí mismo, ¿no? Que es como una especie de función aglutinadora. Si algo gira, bueno, siempre se genera un centro. Nuestra dinámica, nuestro remolino tiene un centro también. Ese centro natural que se forma es el yo, que no hace nada, simplemente es como decir, ¿dónde está el centro? Ahí, el yo. Sin embargo, el ego es que con lo que constituye nuestro remolino, recuerdos, experiencias, pensamientos, emociones, se va generando una especie de cosa repetida, ¿no? Una especie de frase que uno se repite a sí mismo de yo lo hice, yo lo hago, yo lo voy a hacer, esto me gusta a mí, esto me pasó, qué rica la comida que cociné hoy, yo. Ese ego, empieza a crecer y se desmadra. Eso es lo que se reduce, no el yo. Y dejar de creer en el ego no necesariamente implica anularlo. Por lo tanto, uno puede seguir recibiendo los presentes, aunque sepa que Papá Noel no existe. Aunque sepa que el ego es impotente, uno sigue amando, uno le sigue diciendo al amigo, voy a jugar al fútbol con vos mañana, porque me encanta el fútbol. Mañana me tenés acá. Y uno no lo sabe, porque qué sé yo si miles de influencias me van a llevar en otra dirección. Pero uno habla como que sí. Entonces, uno puede seguir jugando estos juegos sociales y los sigue jugando, claro que sí. Un Ramana Maharshi o un Nisargadatta Maharaj podían hacer afirmaciones sociales como estas y sin embargo no creérselas del todo. Entonces, porque por eso no se trata de que si yo estoy con mi amada, voy a decirle, amada, no sos mi amada porque yo no existo. Así que no puedo decirte que te amo porque ¿quién te ama? No hay nadie acá, nadie que esté tomando decisiones. Así que amarte no podría decirte que te amo. Hay amor en tal caso, pero bueno, el amor, porque es el mismo ser, no sé cómo decirte, ¿viste? Y aparte, no sé, tengo ganas de darte un beso, pero no tampoco tengo ganas yo, porque no existe el yo que tiene ganas de... ¿Se da cuenta la locura a la que caería uno si entra en eso de querer demitificar al ego hasta tal punto de querer pretender que no existe? Sería incómodo para el trato social. Entonces, el hecho es que nunca tomamos ninguna decisión en toda la vida, pero lo creemos, ese es el sentido común. Todos sentimos que lo hacemos, pero no lo hacemos en realidad. El iluminado descubre que no tiene libre albedrío y eso lo hace, fíjese, más productivo, no menos, más, porque nos da a quien alcanza ese estado, te otorga la fuerza de la naturaleza, como por ejemplo la fuerza de un torbellino, la fuerza de un volcán. Son fuerzas que no están disminuidas o mediadas por la lucha contra sí mismas. Usted, por ejemplo, le dice algo a alguien medio fuerte y después está con una culpa bárbara y se arrepiente y dice yo no lo debería hacer y cómo le hablé así, yo no debería hacer esto. O al revés, uno debería haber reaccionado fuerte y no lo hizo, pero que soy un débil, al final yo... Entonces, esta lucha con uno mismo, esta escisión, esta separación de dos partes o 10 o 1000 que se separan dentro de uno y todas se pelean entre sí, una especie de guerra civil que uno tiene dentro, es lo que mina, lo que te come, lo que te quita la energía. Entonces, si esa piedra en el zapato, la eliminamos a través de esto, del despertar, del descubrir que no existe tal control, se acabó el problema. Ya no gastas más energía, porque ¿cómo vas a gastar energía en algo que ya sabes que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque sos impotente. Uno intenta
cambiar las cosas que sabe que puede cambiar o que está convencido que sí. Pero si, por ejemplo, yo no me voy a enfadar porque, no sé, el sol haya tenido una explosión solar y provocó una tormenta electromagnética. No, porque como mucho me puedo fastidiar en el sentido de tener que tomar recaudos, pero ninguno en cuanto a enfadarme con el sol, porque no lo considero una entidad con vida propia, justamente con personalidad. Pero como me considero a mí con personalidad distinta a la de él y que yo no tengo injerencia en si él tiene o no explosiones, entonces no me preocupo. Pero imagínese que usted sí está convencido que cada vez que el sol explota es por hechura suya, ¿no? Consciente e inconsciente. Usted se enfada y dice, ¿cómo puede ser? Otra vez que hice explotar al sol, debería yo controlarlo mejor, se me fue de las manos, está explotando, me está generando problemas, yo debería cambiar eso. Hasta que un día viene un tipo, un científico de repente y le dice, escúchame una cosita, ¿vos sabías que vos no controlás el sol? ¿Cómo que no controlo el sol? No lo controlás, el sol es un astro, está en el cielo, es una estrella, brilla por sí mismo, tiene el helio y unos gases ahí adentro, candentes, incandescentes, terribles. Nada que ver con vos. Vos vivís tu vida y bueno, nada más. Preocupate de tus cosas. A partir de ese momento, ese tipo que recibió esta información nueva se relaja, porque sabe que no lo controla, no controla a ese sol. Entonces, ¿qué ganó el tipo? Ganó fuerza, ganó energía. Ahora ya ese porcentaje de energía que gastaba preocupándose por lo que hacía un ente externo a él, el sol, ajeno a él, incontrolado por él, ahora ya no la gasta. Por lo tanto, podríamos decir que un Buda, un Cristo, un Krishna o el que a usted más le guste, es un tipo que tiene muchísima energía. Mientras que aquella persona que vive peleada consigo misma, convencida de que puede cambiar lo que no puede cambiar y sigue insistiendo y se frustra, ese vive al 2% de su energía, porque el 98% restante la está gastando. Entonces, recordemos, hace falta un salto de fe, porque el no libre albedrío es contraintuitivo. Todo esto que estamos hablando va contra el sentido común. Su sentido común es que usted sí controla. Por lo tanto, todo lo que yo le vengo diciendo va contra lo que usted siente. Por eso se necesita un salto de fe, se necesita una especie de confío en que esto es así, ¿no? Voy a confiar, me voy a abrir. Obviamente, recordemos, esa apertura no viene de usted, viene de la información que entró en usted y todas las energías que están a su vez como variables influenciándolo que provocan que usted tenga ese despertar o no. Las fuerzas impersonales sin ego son más poderosas. Fíjese, la gravedad, las avalanchas, los tornados, los tsunamis, la vida naciendo, un bebé que nace, la vida proliferando, son potentísimas, potentísimas. Mientras que la vida, podríamos decir, personal de una mente, de un cerebro, de una persona, son totalmente débiles, porque están, como digo, en lucha consigo mismas. Entonces, más control, menos paz. Más controla uno, más cree que es el ego, más energía gasta, más lucha consigo mismo, por lo tanto más lucha con el entorno, más culpa, más victimización, más sensación de impotencia, más ira por no conseguir lo que uno quiere. En cambio, cuando uno controla menos, lo que obtiene es paz, porque fluye. Más control, más lucha, porque uno cree que tiene que luchar contra lo que en realidad no puede cambiar, ¿no? O sea, las cosas sí pueden cambiar y usted también puede cambiar, pero no porque usted lo haga. Esa es la cuestión. El placer, por ejemplo, de ver una película es que nos entregamos a los que nos presente la película sin pretender controlarla. Entonces, digamos que el sabio, el despierto, es aquel que aprendió a fluir con las cosas sin intentar controlarlas, como si estuviera viendo una película. Ahora, alguien dirá, pero escúchame una cosa, si yo veo una película y no intervengo, por ejemplo, el asesino va a matar a la chica y yo no hago nada, ¿en la vida cotidiana querés que haga lo mismo? ¿Que yo no participe? No. Estamos hablando de la implicación emocional, en el sentido de
La implicación emocional que deriva de creer que yo sí puedo cambiar eso, que es muy distinto a ir y hacer algo. Por eso en el Zen y otras doctrinas orientales se habla mucho de que cuando comés, comé, y cuando caminás, caminá, y cuando estás durmiendo no, pero no sé, ya dije, comiendo y caminando, o haciendo lo que quieras, fregando los trastos, los platos, frega los platos y no estés pensando en cualquier otra cosa. Se refiere a hacer lo que tengas que hacer, como ama y haz lo que quieras, hacer lo que tenés que hacer, en lugar de estar pensando en lo que debes hacer. Ese pensar en lo que debo hacer deriva normalmente del control, esa voz interior que constantemente nos está diciendo, vos deberías hacer esto, porque no, ¿cómo fue que le dijiste a la otra persona? En realidad, la vida misma, ya dijimos, hace las cosas por sí mismas y luego hay una especie de hablarse a uno mismo como si uno los hubiera hecho. Bueno, el sabio se da cuenta que ese hablarse a sí mismo es una cháchara desgastante y que no colabora en nada. Ahí agregamos un paréntesis. No colabora en nada y sí colabora, porque todo lo que ocurra en este mundo tiene una consecuencia. Entonces, si usted está hablándose a sí mismo, colabora normalmente a consolidar la idea de que hay más ego, ¿no? De que usted tiene el control, por un lado. Y por otro, como le genera culpa, impotencia, victimización e ira, colabora para generar un mundo más turbio, más complicado, más violento, más difícil. Así que uno podría decir, bueno, pero ¿qué me importa? A mí me gusta tener ego. Bueno, sí, pero el mundo que vas a crear con ese ego es un mundo difícil, ¿no? Después no te quejes si hay violencia, si hay problemas. Un mundo donde este paradigma del no libre albedrío se vive es un mundo muchísimo más tranquilo. No digo que no haya idas y vueltas, porque algo de ego, como digo, para la comunicación hay, así que siempre va a haber un antagonismo, es necesario, pero no al nivel que se vive hoy. Entonces, ¿qué hacer? Por un lado, este quehacer es un quehacer de la totalidad, Le estoy hablando a la totalidad que se mueve en usted. Es un tinte que estoy soltando en el remolino. No le estoy pidiendo a usted que cambie como si usted tuviera el control. No le digo al remolino volvete rojo. Le suelto un tinte rojo, ¿no? Aceptar la posibilidad de haber vivido equivocado toda la vida. Ese es un punto de partida. Decir, bueno, sí, creí que había libre albedrío, tengo 55 o 60 años y viví 60 años creído que sí y no. Verificar todo en la propia vida. Eso siempre es bueno. No tomar esto como una realidad, sino decir, bueno, voy a probarlo. A ver, todo lo que dijo Pablo aquí en los episodios de esta saga del libre albedrío, vamos a ver qué tal. También aprender más acerca del proceso de la iluminación. Ver cómo fue en el caso de Buda, de Cristo, de Krishna, de aquel que dice que también se iluminó. Ver cómo funciona esto. Leer del tema. Porque la iluminación, la no dualidad, el no libre albedrío, la vida es un sueño, todo está conectado. Y finalmente dar un salto de fe. No pretender decir, bueno, lo voy a desmenuzar primero con mi mente porque eso es otra vez control. Se trata más de un soltarse. Recordemos que esta saga, muchas de las ideas las tomé es decir, las ideas semilla para luego desarrollar, las tomé de Leo, de actualized.org, que es una persona que en YouTube hace unos videos en inglés acerca de distintas temáticas como esta, por ejemplo, y tiene un episodio hablando de este tema y por eso me pareció muy interesante tomar algunas ideas semilla y desarrollarlas, que es lo que hicimos. Hasta aquí entonces vamos a ver este libre albedrío. Seguramente muchas cosas van a removerse en su mente, aprovéchelas. Les recuerdo que nuestro programa puede compartirse. Cada uno que lo escucha dice, me encantó, voy a compartirlo en las redes sociales, que es una manera de que llegue a más personas y cuanto más personas lo escuchan, más gente puede
recibir estas ideas que son ideas que no son habituales y que por eso son muy necesarias, por lo menos eso creo, y a su vez esa gente ayuda a que el programa crezca, que se expanda y que el día de mañana cada vez suene mejor, cada vez tenga mejores contenidos. Es como una especie de gran retroalimentación. Así que vamos a escuchar nuestra cortina de despedida para ir cerrando nuestro programa. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!